Hola Alex, ¿cómo estás? Miguel, pensando acerca de la luna, Cuéntame, a ver, ¿qué de la luna es de queso o qué? ¿quién te digo eso? Bueno, vamos a platicar un poquito sobre el tema de la luna y adentrarnos un poco sobre eso. Quédense que está muy interesante. Hola Alex, ¿cómo estás? Hola Miguel, bien, ¿y tú? Bien, bien, gracias. Bueno, pues aquí pensando un poco sobre la luna. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, empecemos por esto. Empecemos por definir, o yo te voy a definir lo que yo he escuchado y creo que es la luna. Ujú. Hay varias teorías. Hay una que dice que la luna es un pedazo de la Tierra que se desprendió en algún momento. Ok. Ya sabemos que no es así. Hay otra que dice que entre la Tierra y Marte había un planeta que se llamó Tiamat, que en algún momento por alguna razón estalló y la Luna saltó de ahí y vino y se ubicó. Pero resulta que hay una idea muy clara y es que después de que la NASA fue a la Luna, trajeron rocas lunares y se dieron cuenta, o los científicos dicen, que las rocas lunares tienen aproximadamente entre 8.000 y 10.000 años. Y entonces ocurre esto, si la Tierra tiene o el sistema solar tiene 4.500, significa esto que la Luna Es más es vieja. más vieja. La configuración de la Luna, la densidad de la Luna es el 60% en comparación con la Tierra. Ujú. Y fuera de eso, hay una cosa importante y es que en la superficie de la Luna se encontraron materiales que en la Tierra no se consiguen. Entonces eso nos haría pensar que definitivamente la Luna es más antigua y que no tiene la misma configuración de la Tierra o del sistema solar. Correcto. Pero entonces me estás diciendo que la luna llegó antes que la Tierra y que nuestro sistema solar por sí sola, o cómo fue que llegó a ser. Bueno, mira, vamos empecemos por esto. Tú ya sabes que a mí me gusta irme al No, pasado, a pues, la historia sí, y a indicar recordar sobre, cosas. exacto. Empecemos por esto. Mira, los griegos hablaban entre ellos y Aristóteles, Anaxágoras y Demócrito. Tengo que leer aquí mis notas porque no me acuerdo Correcto, de sí. todo esto. Ujú. Ellos hablaban en su teoría oral, quedó escrito en los escritos de Aristóteles, que había un pueblo, los arcadios, Ujú. que ellos se llamaban a sí mismos los pueblos de antes de la luna, o que existieron antes Claro. de la luna, Y que ellos decían que no había una luna, que no había ¿correcto? luna. Ujú. En la teoría, perdón, en las crónicas tibetanas se menciona exactamente lo mismo, que había una tierra antes de la luna. Ujú. Cierto que la tierra vagaba por el espacio, entre comillas vagaba, que Ujú. iba por el espacio donde no había luna y se supone que el clima era como una eterna primavera. Ujú. Supongo que todos lo hemos escuchado. Ok. Y también es mencionada la luna en la Biblia, en algún lugar, en algún versículo de la Me, Biblia, o ten- algo así que tú Me sepas. parece que en el libro de Revelaciones habla algo. Habría que ir a confirmarlo, pero me parece Ok. que se menciona que la Tierra acoge a la Luna, ¿no? Bueno, como siempre, un poco tarde, pero saludamos a todos nuestros amigos que nos ven, que nos van a ver, sea de mañana, de noche, tarde, bueno. Interesante, lanzamos estas teorías para que nos demos cuenta de este objeto satélite no Correcto. natural, porque ya creemos que no es natural, que está ahí. Parece, parece que llegó Parece que ahí de no es alguna natural. forma. Bueno, ese es el origen de lo que conocemos y lo que nos han dicho siempre. Exacto. Pero te traigo algo muy interesante. Estuvimos hablando fuera de cámaras. Estuvimos hablando, tú me preguntabas, bueno, ¿y todo esto de dónde sale? Ujú. ¿Cierto? Tú me Correcto. preguntabas. De quién trajo estas teorías sobre esta parte de la luna? Bueno, interesante. Y fue de un par de rusos, ¿correcto? A ver, Un explícanos par de rusos, sí. sobre Y ellos. gracias por preguntarme, porque esto abre la puerta a una teoría que ellos publicaron en 1970 en una revista que se llamaba El Sputnik. Pero mira, esto te lo cuento a raíz de, ¿por qué razón? Porque entre lo que hemos hablado tú y yo te comenté de un video que hicieron en 1980 un investigador español que me le quito el sombrero, buenísimo, el doctor Jiménez del Oso.
Ujú. Él hizo un video, ahí les dejamos el link, donde él hablaba de la teoría o exponía la teoría de los dos rusos, de Bazin y Cherbakov. Correcto. Ellos decían que ellos empezaron a hacer una serie de análisis, estos dos señores, y decían, por ejemplo, el tamaño de la Luna con relación a las otras lunas de los otros planetas es un tamaño desproporcionado. Claro, pero entonces esto nos dice que la Luna es una creación de una inteligencia artificial. No te me adelantes. No te me adelantes, espérate. Vamos a mirar por qué. El tamaño de la Luna es desproporcionado, su densidad es diferente, ¿cierto? Las rocas demuestran que tiene elementos que no se consiguen aquí en la Tierra. Ahora, Permíteme un segundo, pero la densidad es diferente porque es hueca la Luna o bueno, vamos a mirar cómo es. vamos a mirar lo que ellos decían. Entonces, además de esto, ellos hicieron unas observaciones muy interesantes y esas observaciones eran, miremos la superficie de la Luna, solamente tienen cráteres o tiene muchos cráteres en una de las caras, ¿cierto? La NASA y los otros científicos nos dicen que es que por sincronicidad la rotación de la Luna coincide con la rotación de la Tierra y siempre vemos la misma cara. Pero eso es imposible, ¿no? Porque, Bueno, vamos a decir, si tienes una órbita y todo está girando alrededor, debe de ir como la Tierra, que va girando, pero también y va deberías ver las dos caras, correcto, no ves solo las dos una. caras. Bueno, Y entonces, ¿qué esta está estática? ¿Conforme hace su rotación? más o menos uno podría concluir eso, dado que siempre vemos la misma cara. Ahora, hay una cosa bien interesante dentro de lo que acabas de describir. Fíjate que estás hablando de las órbitas, de la Correcto. órbita. Las órbitas de los orbes en el espacio generalmente son elipses y corresponden a la atracción que genera el planeta al cual están rotando, ¿cierto? Exacto. Es O la Luna una está órbita. rotando Sí. alrededor de ese planeta. Son elipses, pero los científicos rusos, estos dos señores de los que hablamos, se dieron cuenta, concluyeron que en el caso de la Luna es casi un círculo perfecto. Su órbita es casi un círculo perfecto. Entonces, de ahí uno empieza a analizar y a pensar, pero así no funcionan los orbes en el espacio. Que tenga una órbita casi circular. Pero no deben de ser casi perfectos para que haya esa sincronicidad en todo el universo, por así ¿Y decirlo. no te parece muy sospechoso que la Luna con ese tamaño tan grande esté localizada en un lugar perfecto donde su órbita, que es casi circular, le genera unos efectos a la Tierra? Claro, y nos podría decir cuáles son estos efectos que genera y por qué los genera. Bueno, vamos a hablar vamos a irnos un poco en profundidad con con lo de los cráteres, para Correcto. terminar lo que los rusos decían. Los rusos decían, como no hay atmósfera, entonces todos esos cráteres han sido producto de asteroides Sí, meteoritos que le han pegado, ¿no? meteoritos, cosas que están en el espacio que le han pegado. Entonces, lo primero que empezamos a entender es que como solo vemos una cara o solamente tenemos la conciencia de una cara, la cara No oscura sabemos, sí. no la vemos, parece que no hay tantos meteoritos. Yo podría teorizar que al viajar, todos estos elementos meteoritos y todo lo que encuentre le están pegando. Pero hay una cosa particularmente interesante aquí y es esta, que no importa el tamaño, el diámetro de esos Meteoritos. meteoritos, de esas huellas que van dejando, Sí, su profundidad es muy parecida. sí. Entonces eso, y no se ve la profundidad como un hueco, sino se ve la superficie de la Luna. Entonces tú dices, Claro. bueno, todos estos elementos van pegando, Claro, pero porque son de diferente tamaño, ¿no? correcto, Entonces, uno se imaginaría por ejemplo, si un meteorito pequeño le da un golpe, pues sería menor, sería un hueco un hueco menor que si le de pega menor tamaño. una masa de mayor tamaño, ¿correcto? Correcto, pero tú ves que hay cráteres pequeños y grandes casi que con la misma superficie, Qué perdón, raro, con la misma profundidad. Entonces uno dice, bueno, porque es nada más una superficie así hueca que tenga nada más una capa, correcto. que es la parte de afuera, o cómo funciona. Bueno, entonces esto es lo que los científicos rusos empezaron a teorizar. Si esto es así, y de acuerdo a los experimentos que hizo la NASA en sus Apolos 12 y 13, perdón, 12 y 14, en Sí, uno de los dos,
ellos hicieron experimentos de lanzar objetos contra la luna y instalaron unos sismógrafos allá. Se dieron cuenta que la luna sonaba. La luna sonaba como una si fuera, resonancia, que sí, había una que generaba una resonancia, resonancia como si fuera hueca. como una campana, por Quedó decirlo. sonando como un gong por 30 minutos en uno de estos casos. Entonces los rusos teorizaron y dijeron, bueno, esto no es natural, no puede ser natural. La medida que su densidad es diferente, luego aparece en algún momento, ¿cierto? Claro, Yo puedo lanzar mi opinión de que podría haber llegado o haber sido traída en el momento, coincidió la última catástrofe que nos llega con los ecos del tiempo, ¿cierto? sí, El diluvio, pues la llegada de esta nave satélite no natural es la que pudo haber provocado ese efecto ese tan grande. diluvio, Claro, claro. claro. Bueno, entonces ahora vamos a los efectos. Me estabas preguntando, ¿cuáles son Claro, porque los vamos a efectos? decir, nuestra Tierra es un 70% de agua, Ujú. como lo somos nosotros los humanos, ¿no? Correcto. Entonces, fíjate que primero tiene un efecto sobre el agua del planeta, lo vemos en los mares con Claro, las mareas, con las pero también mareas. fíjate que los cultivadores tienen los ciclos de las cosechas generalmente con un calendario lunar. Exacto. Entonces, maneja Las estaciones del las año. estaciones, Ujú. ¿cierto? Porque adicionalmente hace, en su ubicación casi perfecta, Por donde la han supuesto, puesto, claro, hace que el eje de la Tierra se mueva y claro. tengamos estaciones. Ujú. Maneja las cosechas, ¿cierto? Claro. Periodos donde su ciclo de 28 días nos afecta a los seres humanos, a las Las mujeres mujeres en su por un mismo ciclo, ciclo de 28 días, ¿no? correcto. Entonces tú dices, la luna no estaba, Y ahora ya ahora está. está y controla cosas en esta tierra, ¿cierto? Y entonces, ¿tú crees que fue puesta ahí por una inteligencia artificial, por así decirlo, para controlar lo que sucede en la Tierra? ¿Existe esa teoría? Yo creo que es una teoría bastante interesante por el simple hecho de que, fíjate que ahora tenemos eh, unos telescopios poderosísimos, Ujú. ¿cierto? Bastante poderosos. Y Claro. podemos Que ver a vía millones y de millones años de luz. años luz, pero no nos hemos puesto a mirar la luna con cuidado a ver qué hay ¿Qué es allá. lo que está más cercano a Correcto. nosotros? Dentro de mis notas, yo traigo otra cosa que me pareció muy interesante y es esto. Lo mencionó en su video el doctor Jiménez del Oso y habla de las columnas de Bright. Esas Sí, columnas de Bright son 8 columnas que son bastante grandes, que según entiendo, ¿no? son más Bastante de, altas. correcto, más de 200 metros. Ajá. ¿Tú ¿Y crees? estas quién las construyó o qué? Buena pregunta. Si no hay una Buzz atmósfera, Aldrin. no, y no hay, yo creo que ellos las vieron y por eso llegaron aquí callados, si es que en realidad fueron. Exacto. Bueno, lo cierto es que en las fotografías se ven, están las torres, y tú dices, no es posible que si no hay atmósfera y no hay agua, no puedes hablar de una erosión o que se haya erosionado una parte de la luna para crear estas torres. Claro, sino que fueron construidas o puestas ahí por alguna forma, ¿no? Correcto. Entonces, lo importante de esto es, nos han vendido la luna como algo romántico, que siempre nos acompaña ahí, pero no lo Claro, en todas hemos, las películas, así bien los romanticón y poemas, todo, la Edad Media, la música, etcétera, ¿no? ¿cierto? Pero nunca nos hemos puesto a analizar con calma La parte qué es la luna, física, claro. qué es O la sea, luna. lo único que nos han dicho en realidad es que la luna afecta a las mareas del mar, Ujú. ¿no? Pero a qué grado y si es tan perfecta esa luna, ¿por qué, por ejemplo, en algunas partes, vamos a decir, las mareas y los oleajes son muchísimo mayores que en otros lugares? O sea, es que hay más atracción en esa parte. Cuando la luna está ahí, ¿cierto? Eso es lo que nosotros vemos. Lo cierto es que, fíjate que nos han vendido la idea de que la luna es un satélite natural. Y Ujú. si tú miras en Wikipedia y en todos estos recursos, te dice que es un satélite natural. Pero por ningún lado te comentan esta teoría de los rusos. Es como Ujú. si la hubieran querido esconder. Y la pregunta es, Pero ¿por qué ¿por qué? razón? ¿Para que no indaguemos más? ¿Para que no nos demos Exacto. cuenta que la luna no es lo que en realidad nos han contado? ¿Quién nos quiere esconder esto? Es Entonces, si la luna y todo esto no es lo que nosotros pensamos que es, ¿por qué razón? O sea, ¿será que
somos tan siquiera unos títeres de otras civilizaciones o que nos controlan quizá desde la luna o dentro de la misma Tierra o Es una muy buena pregunta. ¿Por qué razón? Porque los rusos teorizaron, la conclusión de su teoría es que la luna no es un elemento natural. La luna es como una, por decirlo de alguna manera, como una nave que otra civilización más inteligente trajo. O sea que vamos a decir que esta nave la trajeron del espacio, camuflajeada, por así decirlo, que Como un parecería satélite, como un satélite, te la ponen ahí para que desde ahí sea su centro de control. algo así es lo que los rusos decían. ¡Wow! Y yo te Es digo, alucinante esto, ¿no? tiene sentido pensar en que Sí, sí, sí. nos saca nos saca de nuestra zona De de confort, confort y claro, claro. nos pone a pensar, ¿por qué hemos olvidado el tema de la luna? No volvimos a la luna, no hemos vuelto, van los chinos, no nos cuentan lo que encuentran, pero nadie hace una investigación clara de qué es la luna en realidad. Sí, y en realidad no tenemos una respuesta clara. Se dice, bueno, pues es una masa, una luna que es parte de nuestro sistema solar, que está por el propósito de crear las mareas, las estaciones del año, etcétera, pero hasta ahí no hay No una pienses, definición más a fondo. no pienses, Ujú. no cuestiones. Tú solo crees lo que el Lo que te sistema te venden, dice. ajá, en lo que la matriz te dice, Es un satélite natural y no y ya. preguntes más. Es lo que nos dicen. Ujú. Por eso, interesante que hablemos de esto y nos salgamos de la caja. Claro, para pensar más allá de lo que está aquí, bueno, y por qué, o sea, puede que sea algo más de lo que nos han hecho creer que es, ¿no? Estoy de acuerdo contigo. Y cómo podríamos indagar o qué información, quién más tendría, vamos a decir, además de estos dos rusos, ¿existe alguna otra información más explícita al respecto o no? Mira que Yo, la verdad, no he escuchado nada, yo ni he tampoco he leído encontrado nada. mayor información acerca de esto. Lo que sí es claro es que dentro de toda la investigación que tú puedas hacer, te vas a encontrar con lo mismo. Satélite natural, satélite natural. Todos repiten exactamente Claro, lo mismo y eso le genera al establishment como la tranquilidad de que nadie más nadie está va a ser, preguntando. exacto, como tú has dicho, el establecimiento lo tiene perfectamente controlado para que no nos salgamos de la caja, de decir, porque una vez que empiece una persona, dos, 10, 100, 1000, etcétera, a decir, a ver, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? O sea, entonces ahí es donde vienen las cosas, ¿no? De que, pues, a ver, ya esta gente ya no la estamos manipulando de la forma que queremos. Ya no es tan fácil porque ahora tienen pensamiento crítico. Claro. Empezaron a hacer preguntas Y válidas. entonces el pensamiento crítico en el cual debemos de pensar siempre más allá de lo que nada más nos presentan así de cara, ¿no? Decir, ah, no, Correcto. ves esta pared, es la pared, ya no hay nada más atrás, ¿no? No pienses. Es como Hollywood, que nos vende una pared de una película que se ve muy bonita, pero no sabemos todo lo que hay atrás. Correcto. Por esto este tema, quisimos hablar de este Wow, tema, porque es es muy bien interesante. interesante, claro, Y es, y yo creo que de aquí hay hay mucha tela que mucha cortar. tela de dónde cortar para indagar más al respecto. O sea, sería muy interesante que hubiera más información disponible para todos en el Internet, en las bibliotecas, etcétera. Ujú. Pero yo la verdad nunca he visto o leído nada más al respecto, excepto sobre la teoría de estos dos rusos, ¿no? De Sherbakov y del otro. Sí. Y realmente es muy superficial, no es tan a fondo, No, donde haya otras teorías de otras personas que recalquen, sí, o sea, por esta y esta otra razón, es que puede ser muy cierto esto, ¿no? sí, a mí me parece muy sospechoso que después de que se hicieron las expediciones con la NASA, los Ujú. Apolos fueron a la Luna, el tema se apagó. Se Exacto. apagó el tema y Y bueno, no eso es lo volvimos a que, saber como más. habíamos dicho anteriormente, en realidad fue el humano a la luna, y si fue en los juguetitos estos que nos han presentado, En los o Apolos. fue en otras naves, quizá de otras civilizaciones que quizá están aquí, que sean mucho más avanzadas,
que sí tengan la capacidad de ir allá. Estás abriendo la puerta como siempre a otro tema y vamos a tener que Que hablar de claro, las... que siempre se trata de eso, ¿no? Siempre indagar, leer, informarse y todo, y decir, bueno, están nada más, ay, qué bonita está la luna, mira, es otoño, está la luna de otoño bien bonita, bueno, sí, ¿y qué más? Como dije antes, abres la puerta nuevamente para que hablemos de otras cosas y vamos a tener que hacer un programa en el que hablemos de las armas y la tecnología que encontraron los aliados cuando llegaron a Alemania. También, Allá que tiene habían, mucho que ver con eso. tiene mucho que ver con la luna. Bueno, Miguel, como siempre, muchas gracias Igualmente, por esta Alex, charla. siempre es bueno platicar contigo y traer estos temas y hacer que la gente piense un poquito que hay más allá, ¿no? Que hay de lo, Salte de la caja. salte de la caja, sí. O el pensamiento crítico siempre es importante para todos los temas que existen. ¿Estás De de acuerdo, acuerdo? de acuerdo. Como siempre, amigo. Peace and love. Peace and love. Gracias, nos vemos en la próxima.